Bueno, y también tuvimos un caso en el que pues tuve la oportunidad de hacer un lavado de cámara anterior y por eso el tema del día de hoy vamos a hablar y a revisar el manejo quirúrgico del IFEMA, recordando y a manera pues muy a grosso modo recordar que el IFEMA es la colección hemática en la cámara anterior que se da por la lesión de los vasos del iris periférico o del cuerpo ciliar. Es una emergencia oftalmológica y puede llevar a complicaciones importantes como tensión corneal, aumento de la presión intraocular, daño del nervio óptico, resangrados, entre otros. En cuanto a la etiología, el trauma es lo más importante pues, y lo más prevalente para la presentación del IFEMA. Puede ser trauma ocular tanto contuso como penetrante y también se puede dar de manera postquirúrgica, sobre todo en cirugías de catarata y cirugías filtrantes, o se puede dar de manera espontánea en condiciones como rubeosis iris, xantogranuloma juvenil, microhemangiomatosis del iris. También está reportado en infecciones herpéticas, en neoplasias como retinoblastomas, también metástasis oculares pueden presentar IFEMA o discrasias sanguíneas en pacientes con trombocitopenias, con von Willebrand, entre otros. Como les mencioné, lo más importante es el trauma, entonces les traigo la epidemiología la incidencia de IFEMA traumático es hasta de 20 por 100.000 años en pacientes menores de 20 años. Se reporta que hay hasta un 61% que se presenta por golpes o secundarios a golpes de alta energía, por proyectiles hasta en un 30%, por explosiones en un 3%. Los deportes extremos también son responsables hasta el 39% de los IFEMAs traumáticos y los accidentes laborales hasta en un 9%. Recordando también la clasificación, podemos tener microifema en donde vemos glóbulos rojos en la cámara anterior. El grado 1 vamos a tener un IFEMA que ocupa menos de un tercio de la cámara anterior, el grado 2 de un tercio a la mitad de la cámara anterior, el grado 3 más de la mitad de la cámara anterior y el grado 4 total o bola 8. También, aparte de esta clasificación, lo podemos describir en milímetros, en porcentaje del IFEMA o en la hora del reloj a donde llega el nivel, pues como tal del IFEMA. Esto es importante reconocerlo en la evaluación, si tenemos un IFEMA organizado versus un IFEMA no organizado, con el fin de saber qué procedimiento quirúrgico en caso de que necesiten cirugía vamos a realizar posteriormente. Entonces, los IFEMAs no organizados son aquellos que tienen la sangre pues de un color rojo rutilante, que si el paciente se mueve cambia el nivel del IFEMA con la posición de la cabeza del paciente, la coloración es homogénea, pero si tenemos IFEMAs organizados, estos van a ser de un color ya pues un poco más oscuro, vino tinto, incluso pueden llegar a ser negros, son no móviles, la coloración puede ser heterogénea por los resangrados, y como les dije, esto va a ser de importancia simplemente para saber qué tipo de manejo quirúrgico le vamos a dar en caso de que el paciente lo requiera. Y tenemos un problema con estos pacientes al examen físico, y es que pues la agudeza visual en estos pacientes puede incluso ser percepción de luz sin lesiones asociadas, pues el IFEMA tumba mucha visión y así como ellos no ven para afuera, nosotros tampoco vemos para adentro. Entonces, todas las lesiones asociadas que puedan tener los pacientes, tanto en segmento anterior como posterior, pues no vamos a tener la oportunidad en el examen físico de valorarlas, a no ser de que tengamos una imagen de que pronto nos guíe, pero en realidad entramos muy a ciegas cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico. Las lesiones asociadas que más se han descrito son el receso angular, que se describe como hasta en un 85% de los pacientes con IFEMA traumático, la ciclodiálisis y la iridodiálisis también son lesiones que están asociadas frecuentemente en estos pacientes. Con estas que les acabo de mencionar es importante tener en cuenta que cuando estamos haciendo el procedimiento quirúrgico, ojalá no traccionar mucho sobre las estructuras anatómicas para no ir a generar más daño de lo que el paciente ya está presentando. Y también pueden tener, pues en los casos de IFEMA traumático, heridas corneales, heridas esclerales, y acá también debemos tener en cuenta que estas heridas deberíamos suturarlas antes de ir a hacer un lavado de cámara anterior para asegurar pues una cámara anterior pues como sellada y podamos hacer el procedimiento.
Y hasta el 60% de los linfomas traumáticos han mostrado alguna patología de segmento posterior, entonces también ir a buscar las lesiones asociadas que tenemos en segmento posterior. Recordando a grosso modo el manejo médico del IFEMA, a estos pacientes los debemos mantener con cabecera elevada y actividad moderada. El reposo absoluto no es pues como tan necesario, pero tampoco que se vayan a hacer una actividad extenuante. El uso de ciclopléjicos tanto para romper sinequias como para evitar tanto movimiento del iris y evitar resangrados. Para el dolor del paciente puede ser una tropicamida cada 8 horas, los esteroides para ayudar pues como en todo ese proceso inflamatorio, un ciclo corto por una semana, los hipotensores como beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica o incluso sistémicos como el mannitol son necesarios. Recordar que los análogos de prostaglandinas no deberían ser usados en estos pacientes. Los antiagregantes y los anticoagulantes, suspenderlos, pero nosotros no, pues, no somos como los médicos indicados para eso, sino que su médico tratante a consideración de él puede suspenderlos. Los antifibrinolíticos no están recomendados de rutina, pero en pacientes con alto riesgo de sangrado pueden ayudar. Se puede poner ácido tranexámico 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y ya así, iniciando como con el manejo quirúrgico, ¿cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Se sabe que hasta el 5 al 7% de los pacientes con IFEMA pueden terminar en un manejo quirúrgico y a quienes los vamos a llevar a cirugía. Entonces, pacientes en los que la presión intraocular esté mayor de 60 por 2 días consecutivos o pacientes con anemia de células falciformes tienen consideraciones especiales porque ellos no alcanzan pues con presiones más bajitas tienen lesiones del nervio óptico, por lo cual les tenemos que correr un poco más. Entonces, presiones intraoculares mayores a 24 en las primeras 24 horas, o si en una segunda revisión nos aumenta la presión más de 30 milímetros de mercurio entre una medición y otra, también es una indicación para llevar a estos pacientes a cirugía. Las presiones en los IFEMAS totales, que son mayores a 25 por 5 días consecutivos, también es una indicación, esto para evitar la tinción corneal. Los pacientes en los que ya vemos tinciones corneales, así ya microscópicas, deberíamos llevarlos de inmediato pues como a un manejo quirúrgico. Y si ya llevamos 8 días siguiendo a ese paciente y el paciente no nos baja más de la mitad de la cámara anterior, el IFEMA también sería una indicación para llevarlo a cirugía. Entonces, ¿qué tenemos? Como en resumen, presiones intraoculares persistentemente elevadas a pesar del manejo médico, cuando ya veamos tinciones corneales, cuando tengamos IFEMAs de alto grado que probablemente no vayan a resolver, y pacientes que tienen susceptibilidad a daño del nervio óptico, como pacientes con glaucoma preexistente o anemia de células falciformes. También describen que en los casos en los que es inevitable al paciente llevar a cirugía, es mejor llevarlo de manera temprana que de manera tardía. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones, como cuáles, como daño del nervio óptico o tinción corneal. Y pues si nos llega un trauma ocular abierto y vamos a llevar al paciente para una reparación primaria, pues de una vez ya hacemos el lavado de cámara anterior. Ahora, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas que podemos usar en estos pacientes? Entonces, el lavado de cámara anterior se puede hacer tanto por aspiración, por irrigación, aspiración y por corte y aspiración con equipo de vitrectomía. También se han descrito otros procedimientos quirúrgicos como trabeculectomías o iridectomías y también algunos tipos de láser como capsulotomías o simplemente usar el láser argón directamente pues como en el sitio del sangrado, sobre todo en IFEMAs espontáneos. Ahorita vamos a ver mejor. Primero, y antes de empezar a meterme en cada uno de los procedimientos, voy a hablar un poco de paracentesis. Cuando yo me enfrenté a este paciente era la primera vez que yo hacía una paracentesis y no tenía ni idea cómo hacerlo. Entonces, tenemos varios tipos y varias formas de llegar a la cámara anterior. Entonces, están las incisiones limbares, los túneles esclerales y las incisiones en córnea clara. Sigue. Estas incisiones pueden ser tanto uniplanares como vemos allá, biplanares o triplanares, ¿cierto? Y las triplanares están como recomendadas porque disminuyen el prolapso del iris y ayudan al cierre de la herida, son un poco más autosellantes que las uniplanares. Preferimos para hacer lados de cámara anterior las incisiones en córnea clara.
Los túneles esclerales pues son un poco más engorrosos de hacer, y las heridas limbares, pues aunque también se pueden hacer, lo que pasa es que también tienen vasitos y nos puede sangrar un poco más que las heridas en córnea clara. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que en las paracentesis se debe sujetar en el momento que vamos a entrar a la cámara anterior la conjuntiva con pinzas, pues para hacerle como contrafuerza a donde estamos entrando en la cámara anterior con el cuchillete, y esto lo podemos hacer al mismo lado donde vamos a hacer la paracentesis o exactamente como a 180 grados para hacerle contrapresión. ¿Sí? Además de eso, es importante saber cuál es el ángulo de dirección de la cuchilla. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy paralelo como a la córnea, pues nos va a quedar poco profundo, nos va a quedar mucha cicatriz, va a ser muy difícil maniobrar con los instrumentos y podemos también tener como distorsión de la imagen. Y si lo hacemos demasiado perpendiculares como a la parte, pues como a la superficie corneal, este también limita la maniobrabilidad de los instrumentos y es menos probable que sea autosellante la herida porque la estamos haciendo demasiado perpendicular. Se recomienda un ángulo aproximadamente de 15 a 20 grados para estos procedimientos. Otra cosa a tener en cuenta es que la cánula que vamos a entrar, pues, o el instrumento o todo lo que vamos a tener en cámara anterior, ojalá esté paralela al iris para reducir el riesgo de lesión tanto del cristalino como del endotelio. La punta ojalá siempre sobre el iris y siempre que la sangre ya esté fluyendo libremente en la cámara anterior, en realidad, ojalá no mover demasiado el instrumento, sino que el contenido que venga como tal al instrumento. También hablar un poco de viscoelásticos porque son muy usados en este procedimiento y en muchos otros procedimientos pues, en oftalmología. Los viscoelásticos se llaman así porque tienen la viscosidad de un fluido y la elasticidad de un gel, y también tienen otras características como la pseudoplasticidad, que es que cambian su viscosidad cuando se mueven más rápido. Es por eso que podemos tener una sustancia tan viscosa y pasarla por una cánula que es mucho más pequeña porque le cambiamos una velocidad muy, pues la pasamos a una velocidad muy rápida y le disminuye la viscosidad. Estos, las funciones de los viscoelásticos pues, son muchas, permiten el movimiento de los instrumentos de la cámara anterior, mantienen los espacios, nos ayudan para la hemostasia, nos ayudan para la protección endotelial y nos ayudan también para la viscodisección de los coágulos. Sigue. Tenemos varios tipos que son los cohesivos y los dispersivos. Los cohesivos, como vemos acá, son muy buenos para crear y mantener pues como los espacios quirúrgicos y se aspiran con facilidad, mientras que los dispersivos son moléculas que, como su nombre lo dice, se dispersan fácilmente y tienen poca viscosidad, son más difíciles de extraer, pero estos son muy buenos para el recubrimiento y para protección endotelial. En realidad, pues en estos procedimientos y lo que leí, se recomienda más el uso de viscoelásticos cohesivos y allí les pongo como algunos ejemplos de cada uno de los tipos. Y en caso de que vamos a dejar viscoelástico para mantener cámara, se prefieren también los cohesivos porque reducen el riesgo y la duración de la elevación de la presión intraocular con respecto pues, a los viscoelásticos dispersivos. Ahora vamos a empezar a hablar como de cada uno de los procedimientos que se pueden hacer en estos pacientes. Vamos a empezar con la aspiración. Entonces la aspiración se hace, se puede hacer de dos maneras, simplemente haciendo una punción limbar con una aguja calibre 27 o incluso haciendo pues una paracentesis y poniendo una cánula de calibre 20 o menor, y estos van a ir conectados a una jeringa de tuberculina y ya para luego hacer la aspiración, ¿cierto? La aspiración nos va a servir para ifemas que no estén organizados. Si hay demasiados coágulos o si el ifema está demasiado formado y demasiado pegado, probablemente no nos va a servir de nada. Esto solamente elimina, como les estaba mencionando, la parte líquida del coágulo y normaliza la presión intraocular de forma aguda y por poco tiempo, y puede restaurar como el flujo del humor acuoso. Pero se debe evitar como la reducción exagerada de la presión intraocular porque eso nos puede llevar a hipotonía y a resangrado. Entonces, como les mencionaba, hay algunos estudios que ahorita les voy a mostrar que incluso dicen que este procedimiento lo podríamos hacer en el consultorio, en la lámpara de hendidura, con todas las medidas de asepsia, incluso con alcaíne, les ponemos un blefarostato al paciente y simplemente ahorita les voy a mostrar las fotos, se introduce en el limbo una agujita, se aspira el ifema y se deja una burbuja de aire como para formar cámara.
Acá tenemos un video que este no lo hicieron pues en el consultorio, sino en cirugía, en donde vemos cómo hicieron la paracentesis y con una cánula empezaron a aspirar pues como el linfema, y pues poco a poco vamos viendo cómo se va resolviendo, empezamos a ver más allá las estructuras intraoculares, y posteriormente dejan aire para formar cámara. Sigue. Y esos son de los estudios que les estaba hablando. En realidad son muy nuevos. Este es del 2015 y el que sigue es el del 2021. En este reportan 3 pacientes, 3 ojos, en los que les pusieron anestesia retrovulvar, les pusieron blefarostato y utilizaron todas las medidas de higiene, pues yodopovidona, guantes estériles, demás. Y lo que hicieron fue ir a hacer una punción en córnea limbar superotemporal, que es por donde iban a inyectar gas, ¿cierto? Y una punción en córnea inferotemporal luego, para la aspiración como tal del linfema. Entonces, la primero que hacían era hacer la punción en córnea limbar superotemporal para poner el aire, y ya luego empezaban a aspirar el linfema con la jeringa pues de abajo, y pues reducía muchísimo el linfema, y los pacientes en realidad les iba súper bien, pues a estos 3 les fue muy bien. Este es otro estudio que muestra un procedimiento muy similar al que les acabo de mostrar. En este pues ya eran 17 pacientes, 17 ojos, y estos pacientes tenían glaucoma primario de ángulo abierto y hicieron un IFEMA después de la cirugía filtrante. Ellos cogieron, pues como el criterio para hacerles este procedimiento fue IFEMAs mayores a 4 milímetros. Aquí pues no usaron anestesia retrovulvar como en el pasado, sino que simplemente con alcaíne, incluso sin blefarostato, sino que un ayudante les tenía con los hisopos los párpados, hicieron pues como la aspiración. En 12 de los 17 pacientes usaron aire para formar cámara, y en 5 perfluoropropano. Ellos lo que hacían era, este era el linfema. Aquí a nivel de a las 6 del reloj, con una agujita hacían una incisión como de 1 milímetro. Y ya posteriormente quitaban esa agujita, ponían otra que tenía o el aire o el perfluoropropano, según pues el paciente que tuvieran, pues ellos querían comparar la efectividad de esos dos. Ponían el aire o el perfluoropropano, y ya luego sacaban la jeringa y con un hisopo empezaban a hacer como presión en esa incisión de 1 milímetro que habían hecho para tratar de drenar todo el linfema. Sigue. Pues son fotos del estudio, pues ya en un paciente real haciéndole el procedimiento, y pues así terminó el paciente. Y ellos compararon estos dos, cómo les iba a los que les hacían intercambio con aire y con perfluoropropano, y en realidad no había diferencias, y en ambos grupos les iba súper bien, tanto en mejoría de la agudeza visual como en resolución del linfema. Ya pasando al segundo tipo de manejo quirúrgico que podemos hacer en estos pacientes, vamos a hablar de la irrigación y aspiración. Este también es un procedimiento para linfemas que son no organizados, y podemos hacer tanto una como 2 incisiones dependiendo del instrumento que estemos usando. Entonces, si tenemos un instrumento que nos irriga y nos aspira a la vez, pues solamente vamos a usar una incisión, pero en caso de que hagamos la irrigación por una vía y la aspiración por otra, pues vamos a usar 2 incisiones. Generalmente se irriga con solución salina isotónica por una de las incisiones, en caso de que la hagamos en 2 incisiones, y en la otra vamos a empezar a hacer como presión para evacuar sangre. Este dibujo que tengo allá, pues esta imagen es una cánula de 5E, que tiene por un solo puerto tanto la irrigación como la aspiración. Ahorita les muestro un video de cómo funciona bien esto, y nos permite pues por una sola vía aspirar el linfema. Sigue. Con este procedimiento, pues, y con todos, en realidad, la extracción completa del linfema no es necesaria, e incluso si uno como que quiere ir y ser demasiado perfeccionista para quitar todos los coágulos que están muy adheridos, puede incluso generar una lesión del iris o de alguna otra estructura. Entonces, por eso pues no se recomienda una extracción como tan exhaustiva en caso de que los coágulos estén muy pegados. Recordar el uso siempre de viscoelástico para mantener la cámara anterior formada, y en caso de que en el procedimiento nos ocurra un nuevo sangrado intraoperatorio,
podemos usar viscoelástico, podemos usar aire e incluso endodiatermias para hacer la coagulación pues como específica. Y recordar cerrar la herida siempre con nylon 10-0, sobre todo en los linfomas traumáticos pues, y por todas las complicaciones que tienen posteriores, pues yo preferiría sí cerrarla, aunque creen que también se puede hacer con hidratación estromal, pero es como por las complicaciones que puede tener un paciente con IFEMA, el resangrado, el aumento de la presión intraocular, es un paciente que pues la mayoría son postraumáticos, entonces sería muy bueno como cerrarlos. Acá tenemos un video donde muestran cómo funciona la cánula de Sincoe, en donde tenemos un puerto y tenemos dos vías, una para irrigar, que es esta larga que se conecta a la solución salina, y la otra, que es la cortica, que va conectada a una jeringa, la cual nosotros vamos a manipular para aspirar también el coágulo, pues, o el ifema. Sí. Y acá vemos un procedimiento en donde se hace la irrigación y aspiración, hacemos la paracentesis. Este no lo hicieron con canalitas de Sincoe, sino con una pieza pues, de un faco que irriga y aspira a la vez. Entonces ahí vemos cómo empieza como a sacar pues todo el ifema. Ahí ya vemos pues las estructuras intraoculares pues más claritas, mirar que pues en realidad él no se fue hasta la periferia a sacar como todos los coagulitos, sino que dejó la pieza como tal quietecita lo más posible como, y ya pues con los parámetros de aspiración intentar que los coágulos y todo lo demás venga al instrumento. A mí ya vemos pues el uso de viscoelástico, también le puse adrenalina así. Y ya la hidratación como tal eh, eh, de la herida corneal para el cierre. ¿Sí? Y ya pues el otro procedimiento que podemos hacer para el lado de cámara anterior es el corte de aspiración con pieza de vitrectomía. Este ya es más para ifemas que son organizados, esos ifemas que están pegados, que sabemos que con una aspiración no nos van a salir fácilmente. Esta también lo podemos hacer por una o por dos incisiones. La irrigación la podemos hacer por una cánula de infusión Roma o por una aguja doblada. Siempre mantener la estabilidad de la cámara anterior pues, lo que más se pueda, y eso se puede hacer aumentando la altura de la botella o usando viscoelástico cohesivo. Recordando también con el viscoelástico hacer viscodisección para separar pues el ifema pues de lo que esté pegado, evitar siempre y sobre todo con estas piezas pues que ya tienen como más potencia, evitar el trauma con el cristalino, con el iris, con el endotelio. Y otra cosa es que debemos cambiar la configuración normal, que siempre está en irrigar, aspirar, cortar, cambiarlo a irrigar, cortar, aspirar, para generar menos daño pues a nivel de la cámara anterior. Lo que hacemos básicamente es en la primera incisión, pues ojalá por encima del meridiano horizontal, en el lado de la mano no dominante del cirujano, se introduce la aguja doblada o la canulita en su defecto pues para irrigar, y se recomienda una presión de infusión de solución salina de 30 a 40 milímetros de mercurio. En la segunda incisión se hace pues en el lado opuesto, y en esta ya pues los parámetros de succión y de aspiración, entonces se recomienda una hoja de succión para evitar el colapso como tal de la cámara anterior, y se recomienda aproximadamente en 50 milímetros de mercurio, y ya empezamos a aspirar el ifema líquido. Dale. Y ya el ifema coagulado, lo que vamos a tratar de hacer es como engancharlo al vitriófago y ubicarlo de manera central, y ya ahí vamos a hacer la extirpación como tal del coágulo, activando la acción de corte que se recomienda de 200 a 1200 ciclos por segundo. Recordar que el puerto de corte no puede estar dirigido hacia el cristalino, sobre todo pues cuando tenemos ese modo de corte y de succión activado. Vamos a ir aumentando la succión en caso pues como a necesidad, y si necesitamos más como para que nos acople mejor el coágulo. Y en caso de que veamos riesgo de colapso de la cámara anterior, debemos como ocluir el puerto. El cierre lo podemos hacer, como ya les mencioné, con nylon 10 ceros, enterrar los nudos o pues si son incisiones autosellantes, con la hidratación.
algunos como de los consejos es dejar los coágulos que se adheren firmemente al iris, no pelear con ellos, sino simplemente dejarlos ahí. Se recomiendan más las incisiones en córnea clara, como les mencioné, paralelas al iris. En caso, yo creo que esto tiene, en caso de sangrado intraocular podemos hacer exactamente lo mismo que en el procedimiento anterior, pero acá podemos jugar más con la irrigación. Entonces, en caso de que tengamos un sangrado intraocular, podemos aumentar la presión de infusión un poco, de 60 a 70, pero solamente por 3 a 5 minutos, poco tiempo. Y como les mencioné ahorita, también pues uso de viscoelástico o en caso de que lo requiramos, endodiatermia. Y también recomiendan más la instrumentación dividida. ¿Por qué? Porque genera un mejor control del volumen de la cámara anterior y en caso de que tengamos que sacar el instrumento, pues no se genera una disminución de la presión intraocular de manera repentina. Acá vemos un video de un paciente que le estaban haciendo pues un lavado de cámara anterior con una pieza de vitrectomía. Vemos los parámetros, entonces vean, por ejemplo, el corte está en 400, la succión, acá también está la aspiración y la irrigación, y cómo pues como que se empieza a aspirar todo ese, el lipema. Sí, yo creo. Bueno, y también ya hablando, pues ya vimos cómo se puede hacer la cámara anterior. Y sabemos que estos pacientes también pueden tener complicaciones, como les mencioné al principio, aumentos de la presión intraocular, glaucomas con posterior daño del nervio óptico, tinciones corneales o resangrados. Y para el aumento de la presión intraocular están descritos procedimientos como la iridectomía y la trabeculectomía. Sí. Este aumento de la presión intraocular, sobre todo en los linfomas bola 8, se da pues por un bloqueo pupilar o por un efecto de taponamiento en la malla trabecular, pues por los eritrocitos, la fibrina, los detritos, las plaquetas. Y el humor acuoso que esté circulando es demasiado importante para la absorción de la cámara, de la sangre en la cámara anterior. Y por eso es que esos linfomas que nosotros vemos que son rojos, que son brillantes, tienen un mejor pronóstico, pero es por esa misma circulación del humor acuoso y también pues por la oxigenación de la sangre, el color. Y por eso es que ellos refieren que si nosotros hacemos trabeculectomías o iridectomías y aumentamos ese flujo del humor acuoso, pues nos va a ayudar mucho más a la resolución también del lifema y nos ayuda pues también con la presión intraocular. Podemos tener dos tipos de hipertensión, la temprana y la tardía. La temprana se da más que todo pues, en los pacientes postraumáticos hasta en un 30% y según el nivel que tengamos de IFEMA, también lo vamos a presentar más o menos. En pacientes que tienen IFEMAs menores al 50% se puede presentar hasta en el 10% de los casos. Si son mayores o iguales al 50% el IFEMA, se puede presentar esa hipertensión hasta en un 25% y si son totales hasta en un 100%. Entonces tener cuidado pues con esos pacientes con IFEMAs bola 8. Y la hipertensión tardía se puede dar semanas a años después hasta en un 20% de los pacientes y este no se da pues por ese bloqueo o por los eritrocitos y demás en la malla trabecular, sino por sinequias anteriores periféricas. Los recesos angulares son súper importantes y refieren pues que si los recesos son mayores a 180 grados, ponerles cuidado a estos pacientes porque probablemente sí van a desarrollar una hipertensión tardía y también se puede dar por fibrosis de la malla trabecular o siderosis del endotelio. Entonces, hablando de los procedimientos quirúrgicos que tenemos para esto, sí, ya. Entonces, la trabeculectomía y la iridectomía, pues en realidad están indicados en linfomas grandes, organizados, con elevación marcada de la presión intraocular que no respondieron al manejo médico y sobre todo en pacientes que tienen susceptibilidad al daño inducido por el aumento de la presión intraocular y pacientes con tinción corneal, pero en realidad pues estos procedimientos se realizan con poca frecuencia porque la cámara anterior pues ya reduce lo suficiente la presión intraocular y generalmente se hacen es en un segundo tiempo. Sí, acá vemos pues cómo se hace una trabeculectomía. Ahí está infiltrando pues con lidocaína. Ahí hace una incisión y empieza a hacer una disección
tanto hacia atrás como hacia el lumbar. Ya luego hace un poco de coagulación. Vas a hacer como el flap escleral. Hasta llegar como a la cámara anterior. Pone mitomicina. Nos, ya ahí la está lavando. Ya entra a cámara anterior y luego con un punch hace pues como la comunicación y coge parte del trabéculo. Ahí lo está haciendo. Ahí hace una iridectomía. Y ya luego procede a cerrar pues todo esto, digamos. Y recordar que con este procedimiento pues se puede reducir la presión intraocular en exceso y generar complicaciones como fusión coroidea, desplazamiento anterior del cuerpo ciliar y puede incluso generar hemorragias secundarias por hipotonía, entonces debemos tener cuidado. Las iridectomías solitas también incluso están recomendadas por eso mismo que les dije que aumenta el flujo del humor acuoso. El objetivo de estas es restaurar la circulación del humor acuoso, aliviando el bloqueo pupilar y promoviendo la absorción del linfema. Y lo podemos hacer incluso en el mismo procedimiento del lavado de cámara anterior, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos preocupación que nos hagan un bloqueo pupilar posterior a la cirugía, o pacientes que veamos que tienen un coágulo en forma de botón de Camira que acompaña pues sobre todo a los linfomas grandes, bolea 8, o si tenemos un prolapso del iris que no es posible reducirlo, pues también le podemos hacer de una vez la iridectomía. Y pues en estos pacientes es muy difícil hacer las iridotomías pues ya láser, que también pues sería una opción, pero generalmente no se puede, primero pues por la transparencia de los medios que no permite realizarla de manera aguda, entonces por eso refieren que la iridectomía quirúrgica puede ser una opción para estos pacientes. Y acá vemos pues cómo hacen una iridectomía, pues en esos casos aprovechamos las incisiones del lado de cámara anterior para realizarla. Ahí la estamos, bueno. Bueno, no. Ahí ya pues la va a sacar y simplemente pues corta el pedazo pues de iris. Entonces, acá les traigo, por ejemplo, uno de los estudios en el que usaron iridectomía pues como manejo quirúrgico del linfoma bola 8, en el que cogieron 7 pacientes, pues eran 7 ojos que no respondieron al manejo médico y con la iridectomía tuvieron eh, una absorción completa del coágulo de 4 a 12 días fue el promedio, con una disminución importante de la presión intraocular. Vemos pues que incluso 2 de los pacientes tenían prolapso de iris espontáneo y aprovecharon en la misma cirugía para hacerles la iridectomía, pues ya los otros sí sacaron como tal, traccionaron el iris y cortaron y les fue muy bien a estos pacientes. Sí. Y ya hablando un poquito del láser y de las cosas que se pueden hacer en estos pacientes con láser, acá les traigo más que todo como reportes de caso. Sabemos que las lesiones asociadas, pues como les mencioné, pues recesión angular, iridodiálisis y demás, pero también se puede presentar raro, pero se puede presentar una ruptura traumática del canal de Schlemming. Por ejemplo, este es un reporte de caso, sí, en el que fue un paciente que tuvo 3 recurrencias en 2 semanas luego de un trauma contuso, no respondió al manejo médico
y le hicieron manejo con láser argón, y acá vemos el postoperatorio un año después y cómo está pues esa cicatrización, y le fue pues bien al paciente. Sí. Por ejemplo, este es un reporte de caso de la Foscal, en el que muestran una microhemangiomatosis, incluso muestran video de cómo encontraron esa microhemangiomatosis sangrando activamente. Ellos ahí, pues acá les traigo las fotos. ¿Qué son las microhemangiomatosis? También se llaman penachos vasculares del iris o penachos de Cobb, y son lesiones benignas que ocurren en o cerca del margen pupilar. La forma son como asas vasculares en espiral, generalmente son bilaterales, se dan en pacientes de 40 a 80 años y están asociados con diabetes, con distrofia miotónica o aneurismas cerebrales. Sí. Y el manejo médico de estas lesiones, pues puede ser médico, pero si recurre, pues podemos utilizar el láser argón, o incluso las iridectomías en caso de recurrencia del láser, o en caso de que tengamos sospecha de malignidad, pues realizarle de una vez la iridectomía. Recomiendan hacer un OCT de segmento anterior a una angiografía fluorescénica de iris antes de hacer este procedimiento. Sí. Y pues también tenemos aquí algunas situaciones especiales. Ya lo he mencionado, la anemia de los falciformes, pues ellos no toleran tanta la presión y se les da un daño del nervio óptico mucho más rápido. La cirugía de catarata, pues por el mismo trauma quirúrgico, incluso por erosión del iris, la erosión del iris que podemos hacer con las ápticas y demás, también podemos generar ifemas, o incluso en las incisiones también podemos generar sangrados. Hay dos como síndromes asociados a la cirugía de catarata, que son el síndrome de Swan y el síndrome de uveitis, glaucoma y fema. El síndrome de Swan son hemorragias intraoculares recurrentes que se dan incluso meses a años después de una cirugía de catarata que involucra pues una incisión escleral. Los pacientes empiezan con visión borrosa, dolor leve a moderado, y al examen físico nosotros podemos encontrar un ifema, una hemorragia vítrea, una vascularización del ángulo, y estos pacientes se pueden manejar con fotocoagulación con láser argón, con diatermias directas sobre los vasos, excisiones quirúrgicas o restauración de la herida escleral en caso de que pues esa sea como la causa. Y también el síndrome de uveitis, glaucoma y fema, que vamos a encontrar pacientes con presiones intraoculares elevadas, microifemas y dispersión de pigmento con transiluminación del iris. Esto porque pasa por la malposición del lente intraocular. Y en estos pacientes podemos hacer explantación y cambio del lente intraocular, ciclofotocoagulación, poner un anillo de tensión capsular o incluso poner anti-VEGF. La capsulotomía también encontré algunos casos en los que podíamos usar en pacientes con ifema, pero en pacientes lo describen como ifemas endocapsulares. Son esos ifemas que se quedan en la cápsula como tal, y pacientes sobre todo que están post cirugía de catarata. Entonces van a tener un lente intraocular con un ifema en la cápsula posterior, y ese ifema no tiene cómo resolverse. Entonces por eso les hacen la capsulotomía, tiran pues el ifema cae como al vítreo y ya se reabsorbe, y esa sería pues una opción en estos pacientes. Y ya hablando, pues mostrándoles unas fotos como de la experiencia quirúrgica que tuve con el paciente de acá del Pablo Tobón. Este era el ifema bola 8 que tuve la oportunidad de hacerle el lado de cámara anterior con el doctor Carlos Restrepo. Asociado a esto tenía una herida conjuntival que primero pues quisimos explorarla pues en caso de que no tuviera como una herida escleral asociada. No tenía, por lo que procedimos a hacer el lavado a cámara anterior. Hicimos las paracentesis, sí, y acá pues vamos a poner ya un poco de viscoelástico. Pues ahí se ve, sí. Aquí ya entramos como con una pinza a tratar como de, yo creo que eso tiene video. Eso, a tratar como de despegar todo ese coágulo. Al principio yo estaba tratando de cogerlo y el doctor me decía como que no era coger el coágulo como tal, sino era tratar como de disecar mecánicamente para cuando ya podamos entrar a hacer la aspiración, pues el coágulo salga más fácilmente. Sí. Acá pues yo creo que tiene video. Bueno.
Bueno, entonces acá estamos pues, poniendo un poquito más de viscoelástico. Sigue. Eso. Acá estamos haciendo como lo que les mencioné, una viscodisección. Entonces estamos poniendo viscoelástico y pues con el mismo viscoelástico tratar de separar el coágulo del iris y de todas las estructuras para poderlo aspirar de una mejor manera. Acá también es un video. Pues tratando de quitar coagulitos que con la aspiración quedaban como cercanos. Sigue. Y acá con la cánula de 5B vemos cómo empezamos a traccionar esos coágulos, aunque en realidad fue muy difícil, e incluso en la cirugía pues preguntamos por el equipo de vitrectomía, pues, pero no lo utilizamos, pero sí estaba demasiado pegado como todo el coagulito. Sí. Este es como ya el resultado final. Como vemos, dejamos algo de restos hemáticos ahí, pero como vimos, la literatura apoya que podemos dejar algo y es mejor dejar algo que empezar a como encarnizarlos y dejar lesiones en las estructuras intraoculares. Sigue. Yo creo que ese es otro como tratando de aspirar. Sí. Y ya, pues por último, la sutura. Dale. Con nylon 10 ceros. Posteriormente cerramos pues conjuntivo. Dale. Ya. Y ya, pues esa fue como la experiencia quirúrgica. Conclusiones de esta charla. El linfoma es una condición clínica común que tiene un buen pronóstico visual. El manejo quirúrgico está indicado para los pacientes que no responden al manejo médico o que tienen alto riesgo de complicaciones. Existen varias maneras de realizar un lavado de cámara anterior, aspiración o aspiración y irrigación para los linfomas que no están organizados, sobre todo corte y aspiración con equipo de vitrectomía para linfomas que están demasiado organizados. La trabeculectomía y la iridectomía están indicadas en aumento de presiones intraoculares que no responden al manejo médico, y el láser puede estar indicado en algunos pacientes con linfema espontáneo recurrente o con linfomas endocapsulares. Los tips: siempre cerrar heridas corneales y esclerales antes de realizar un lavado de cámara anterior. Se prefieren incisiones en córnea clara. El uso de viscoelástico para todas las funciones que les mencioné. La pieza de vitrectomía, cambiarle siempre el modo a irrigar, cortar, aspirar. No es necesario retirar todo el linfema si en el intento veo que puedo lesionar estructuras cercanas, y siempre, ojalá en linfemas traumáticos, cerrar heridas con nylon 10 ceros. Sí, muchas gracias. Una excelente revisión, muy interesante lo que ha logrado quirúrgicamente. Sí, el linfoma es muy frecuente y creo que lo dijiste, Yela, a largo plazo, hasta el 10% hacen glaucoma. Entonces es importante hacer la gonioscopia, sí, oportunamente, sí, si quieres 2 o 3 semanas después, y repetir la gonioscopia anualmente. Entonces, ese seguimiento es importante. Y lo que decías, al final hay que dejar o aire o viscoelástico, porque si no vuelve y sangra. Entonces es válido tener es que la opción de taponar esa cámara anterior, porque si no vuelve y nos sigue molestando. Estos pacientes que nos llegan usualmente no son traumas tan sencillos, y por eso vimos la dificultad de aspirar ese ifema, que era válido lo de la vitrectomía. Le dimos la oportunidad del 5 y se pudo hacer. Y como decía, disecar con viscoelástico por debajo ayuda bastante, y no hay que aspirar todo el ifema. No sé si algún comentario acá. Creo que Sebastián también la ha tocado bastante aquí con ellos, estos casos tan difíciles. No sé si hay algún comentario o pregunta de los asistentes, si quieren abrir micrófonos, que aquí está María presente. Profesor Carlos, ¿me oís? Sí, ahí te oigo. Ah, bueno. No, muy buena charla, pues. El tema a veces no es fácil, el drenaje uno a veces entra y cree que es muy fácil, y esos coágulos no son fáciles de drenar, sobre todo si uno no tiene pues un vitrector, no cree que solo aspirando van a salir. No ser muy exhaustivos pues para evitar el daño de cristalino de endotelio. Importante
decirle al paciente, pues así no presente el glaucoma inicialmente, decirle que siempre va a tener un riesgo y que se haga pues unos controles frecuentes. Lo vemos muy frecuente en las celebraciones del Nacional. Es un mecanismo de defensa del organismo de querer más rojo. Jorge Zapata nos ayudó mucho con el presidente que Cami habló la semana pasada y que mostraste ahora con ese estallido Eso. bilateral. Él fue el que, También, o es a el que Jason está lo vi cargado. ayer. ¿Cómo, Jorge? A Jason lo vi ayer. Entonces, retomando pues el tema de la semana pasada del trauma, pues tratar en lo posible pues, de no eviscerar de entrada, porque siempre, por la parte psicológica pues del paciente, ya si el paciente queda con un ojo ciego doloroso, si estéticamente se siente mal y todo, ya pensar en un segundo tiempo en eviscerar, porque el ojo de entrada, ese ojo izquierdo estaba pues muy malito. Cuando yo lo llevé a vitrectomía, el ojo izquierdo tenía una endoftalmitis, pues eso era una lecherita de limón, salía horrible. Y tiene su ojo ahí en tisis y él y la familia están ahí como tranquilos que porque tiene el ojito. Y en el ojo derecho yo le pedí entonces de entrada pues le hicimos pues vitrectomía posterior, la faco, revisamos las heridas de córnea que eran pues muy grandes. Yo lo he ido viendo, yo le pedí una eco de retina, me la llevó ayer, una eco del ojo derecho y la retina está aplicadita, no tiene cuerpo extraño intraocular. Pero la interferometría sí muestra pues que es PL y tiene un gran leucoma, muy grande, que pues sería difícil entrar. Yo en todo caso lo mandé a córnea a ver si hay alguna posibilidad de mirar pues si se le puede hacer algo más. El hombre está tranquilo, la familia está tranquila, relativamente pues él ya pues tiene buen apoyo de la familia, que eso es muy importante. Entonces ahí vamos con Jason, les mando saludos, estoy muy agradecido con el palotón. No, hombre, gracias Jorge por tenernos actualizados y sí, a Jorge le ha tocado manejar algunos de los pacientes nuestros después de esos traumas tan severos. Y sí, definitivamente lo ideal es no hacer más daño, por eso tratar de no manipular tanto esos ifemas que a veces uno termina generando mucho problema y el seguimiento tiene que ser de toda la vida por el riesgo de glaucoma, que a veces se nos olvida y lo manejamos en la parte aguda y se nos pasa decirle al paciente y recordarle a él y a la familia que necesitan estar en control. No, muchas gracias por participar todos. Aquí estamos ya volviendo a la presencialidad, entonces con este modo mixto de reuniones, pero vamos a seguirlas grabando para que quede recuerdo entonces y que lo puedan repasar más adelante. Un buen día para todos. Estamos hablando la semana entrante.